Bueno, chicos, vamos a comenzar. Lo de la birra, para acá. Vale. Bueno, oye, pues bienvenidos a todos. Veo caras nuevas y caras de siempre. También hoy, creo que con los rollos de ayer, hemos tenido menos gente, así que lo haremos un poco más íntimo. Y bueno, pues lo que tenemos es, hemos preparado una cosa bastante especial para vosotros. Entonces, antes que nada, creo que muchos lo sabéis, pero bueno, ¿quién es Barcelona Bitcoin Only? Somos un grupo de personas entusiastas donde abrazamos el manifiesto Cypherpunk y pues nos dedicamos a educación, discusiones técnicas, también en el ámbito social, económico, filosófico, de todo lo que es Bitcoin y lo que es el movimiento Cypherpunk para todos, ¿no? Y por supuesto no hablamos ni de inversiones, no somos criptobros, ni hacemos barpees, y ni de precio, ni nada de esto. Nos gusta más lo que es el ethos de lo que es Bitcoin y vivir esos valores. Como comunidad, pues hacemos muchas actividades. La principal es esta, por supuesto, donde tratamos cada mes de traer un topic y una persona que domina ese topic para poder hacer esta difusión que queremos, pero también organizamos pues el Pizza Day o a veces nos vamos a una granja como alguna vez hemos hecho. También por nuestra comunidad pasa mucha gente, digital nomads, que están en el universo Bitcoin y que también les damos la bienvenida, ¿vale? Además estamos conectados con el resto de comunidades, no solamente en España, sino en el resto del mundo. Tenemos varios OGs en el grupo que están bastante bien conectados en el mundo. Siempre me gusta decir, con orgullo, que somos la comunidad Bitcoiner más grande que hay en Europa. Somos 1000 personas prácticamente. Y esto sobre todo gracias a un proof of work que se ha tenido desde 2013 o 14 por ahí. Así que mucha emoción. Hay muchos proyectos donde estamos involucrados o los apadrinamos o trabajamos con ellos, que además tienen mucha relevancia en lo que es el mundo Bitcoin. Por ejemplo, Prometea, la única editorial de libros Bitcoin de habla hispana, Bitronics, por supuesto estamos conectados a la red de 2140, Planet B y la Bitcoineta y, por ejemplo, The Man, que de hecho la persona que va a hablar pues es de esta organización, ¿no? Que es estamos orgullosos también de tenerlos también. También uno de los temas que se nos hace un poco difícil, pero poco a poco vamos teniendo más gente, es los negocios que están en Barcelona para lo que es aceptación de Bitcoin como también medio de pago. Tenemos la carnicería del Puchet, un bar donde nos aceptan las cervezas, pagar las cervezas con Bitcoin, clases de esquí, hardware, incluso si queréis imprimir cosas o camisetas, pues también el jerkin y cerveza también ahora artesanal, o sea que también estamos también con eso. Transforma, que es este lugar también que nos da el hosting, gracias Antonio, que cada mes pues nos soporta y pues nos aguanta todas nuestras idas de olla. Y bueno, también hasta tenemos una persona, un artista de tatus también que acepta Bitcoin. También un poco nació de esta comunidad, es la conferencia que tendremos en junio, es la Barcelona Cypher Conference, es una conferencia que más bien la llamamos un conference, muy nicho, no es el típico media y Bitcoin to the moon y nada de esto,
sino que, bueno, pues queremos tener en un espacio de 2 días. Además vendrá gente como Peter Todd, Kilian de Bosch o Mark Hillebrand o algunos locales también que nos enseñarán muchas cosas. No solamente es rollo de chapa, también va a haber mucha interactividad. Va a haber talleres de Design Thinking para hablar de estructuras paralelas, hablar de temas de soberanía, hablar de privacidad y hablar también de necesidades de negocio, de temas de pagos, etcétera. O sea que os invito también es la primera conferencia de Bitcoin que vamos a tener en Barcelona y además es la conferencia de Bitcoin que al menos los que estamos aquí y muchos de los de BBO, me consta, les gustaría tener, ¿eh? No el rollo de Nashville o Las Vegas y tal. Ese está bien, pero es otro rollo, ¿vale? Bien. También tenemos talleres, es otra de nuestras actividades estrella. De hecho, mañana tenemos el taller de Sid Signer. Es un taller que recurrentemente lo hacemos y tiene la particularidad no solo de que te van a explicar y digamos, tiene todo lo que es la parte teoría y práctica, sino que te llevas tu Sid Signer, ¿no? Que es una cold wallet, bajo mi punto de vista, para mí la mejor, para poder firmar tus transacciones single, de una sola firma, de multifirmas, etcétera. Para mí es una navaja suiza que vamos, yo siempre la recomiendo, ¿eh? Es lo más cypherpunk, además te la haces tú, la puedes compilar tú, o sea, no tienes, digamos, el riesgo de supply chain attack lo minimizas bastante. Bien. Y bueno, la agenda de hoy vamos a hablar de minería. La agenda original es hablar de minería, la historia de Bitcoin, perdón, de minería de Bitcoin, y luego home mining. Lamentablemente, con los problemas que se tuvieron ayer, Randy, que es el que iba a hablar de home mining y play mining, todavía está tratando de arrancar servidores en el data center donde él es sysadmin, ¿eh? Y entonces es bastante complicado. O sea, además por supuesto que es complicado todo el tema de la electricidad y tal, pero arrancar un servidor, que además es un servidor de HPC, ¿no?, de High Performance Computing, pues es una movida bastante grande. No obstante, lo que os queríamos proponer es, evidentemente, seguir con la agenda de la parte de la historia y la segunda parte de la sesión, hacer un fishbowl que proponíamos seguir el debate de esta mañana por el canal de Telegram de Bitcoin sin conexión a Internet, cómo lo vemos, o sea, estas vulnerabilidades. Y bueno, pues ya sabéis cómo es no sé si sabéis la mecánica del fishbowl, es poner n sillas y n menos una personas estarán sentadas, siempre habrá una silla vacía y cualquier persona del público que quiera hacer preguntas o quiera intervenir, pues sube a una de las sillas y de las personas que están ahí, digamos el más antiguo, se tendrá que retirar a la audiencia, si os parece bien. Bueno, y sin más, quería dar entrada al único Jedi que me cae bien, porque es políticamente incorrecto, no es el típico Jedi, la fuerza y tal, sino que habla de cosas interesantes y no mainstream, General Kenobi con su minería. Bueno, tío. Esta presentación originalmente la hice para una clase que me pidieron hacer los de Plan B en Lugano hace unos meses y era el doble de larga, es decir, hoy yo intentaré hablar 40 minutos, me he puesto ya un timer para no pasarme, pero en aquel momento llegué a hablar 1 hora y 40, o sea, 60 minutos más, porque hablaba de toda la historia, es decir, desde que apareció la minería, bueno, un poco antes, hasta el día moderno, lo que está pasando hoy en día. Pero he decidido que la parte más interesante, la que menos gente conoce, son los primeros 4 o 5 años, que es los que he intentado resumir, y traer todas esas anécdotas que hacen de la minería de Bitcoin un salvaje oeste dentro del salvaje oeste, ¿no? Porque si el Bitcoin ya es volátil y es una locura y todo eso, la minería de Bitcoin les parece una locura a los propios bitcoiners, o sea, es el salvaje oeste dentro del salvaje oeste. Y pues yo, es justo lo que quería hacer. Antes de nada, esto es un apéndice que me quedó de la presentación y es rápidamente explicaros un poco quién soy. Bueno, cofundador de BBO, el lugar en el que os encontráis, esperamos volver a veros. Hacemos un meetup cada mes, como Rafa ya bien ha explicado. También
madre mía, eso está un poco mal, pero bueno, nos arreglaremos. ¿Por qué tengo, ¿no? ¿Qué me da a mí el derecho a poder hablar delante vuestro? Pues porque desde 2021 pues, llevo trabajando para empresas de minería de Bitcoin. Al principio trabajaba en una empresa pública, es decir, que está en los mercados de valores públicos, y ahora últimamente estoy trabajando para Demand Pool, que es la primera pool, bueno, lo podéis ver en mi camiseta, que utiliza Stratum V2. No nos vamos a meter en ello, eso sería otro mita, pero básicamente estamos descentralizando la minería de Bitcoin aún más de lo que ya está y evitando que se centralice en caso de que esté pasando. En mi opinión, está pasando, otros no dirán lo opuesto. Más allá de eso, soy un graduado de Economía en Inglés, aquí de la Autónoma de Barcelona, lo cual, ¿no? Bitcoin, economía, sí, comí mucha, digamos, economía keynesiana, pero los austríacos supieron limpiarme bien el cerebro y dejarme aprender cosas nuevas, así que he conseguido, ¿no?, unir esos dos mundos. Y más allá de eso, ahora he ayudado a cofundar un nuevo meetup de Bitcoin en Barcelona, que está a nada, cinco manzanas de aquí, en el antiguo edificio de la Bolsa de Barcelona, en el Barcelona Finance Hub, donde en vez de hablar de cosas tan avanzadas y tan específicas como esta, intentamos traer Bitcoin un poco más al mundo financiero y económico, para, digamos, un poco más para noobs, para explicárselo a gente que no tiene ni idea, ¿no? ¿Qué es un Bitcoin? ¿Qué es una blockchain? ¿No? Pues para esa gente intentamos bajárselo a tierra, ¿no? Y pues con eso y un bizcocho vamos a empezar. Vamos a empezar primero con una breve prehistoria de la minería de Bitcoin. Es decir, Bitcoin apareció en el 2009, pero antes de ello ya habían indicios de lo que iba a venir, ¿no? El primero de ellos fue el hecho de que dos trabajadores de IBM, Dwork y Naor, crearon el primer sistema de Proof of Work. No es nada parecido al que utilizamos nosotros hoy en día. Realmente este sí que se consiste en problemas difíciles de resolver, no como la minería de Bitcoin, que realmente es un problema muy simple, el tira dados, ¿no? Intenta conseguir un número bajo con una ecuación muy simple. Estos sí que eran problemas muy difíciles y complejos con muchos cálculos. Lo cual hace que el descubrimiento de Adam Back de Hashcash, es decir, descubrir lo mismo una segunda vez, ¿no?, redescubrir la rueda, realmente fuera un descubrimiento nuevo, porque él, sin tener ni idea de que existía este sistema, que ya se había creado, porque realmente no se publicitó mucho y a nadie le importó demasiado, él volvió a crear el mismo sistema, pero de la forma en la que lo conocemos hoy en día. Es decir, un sistema muy sencillo donde simplemente has conseguido un número bajo, ¿no? Ves al casino, inténtalo 1000 veces y cuando consigas un número bajo te recompenso. Es el que utilizamos hoy en día en la minería de Bitcoin y por ende se puede decir que la minería de Bitcoin el Proof of Work existía antes de Adam Back, pero que Adam Back también inventó y descubrió el Proof of Work. O sea, ambos son reales, cuando normalmente uno invalida el otro, ¿no? Si queréis saber más de la prehistoria de Bitcoin, también recomiendo mucho el libro que aquí se ve muy poco, pero se llama The Genesis Book, de Aaron Van Wirdum. Lo escribió hace poco, salió el año pasado, y realmente te explica con pelos y señales de forma muy, muy buena, muy, muy sencilla, todo lo que pasó y todas las invenciones hasta llegar a Bitcoin. Por eso está súper recomendado. Yo me lo acabé hace unos meses y me ayudó mucho a crear esta presentación. Más allá de eso, es bueno empezar por donde toca, el white paper, el 31 de octubre, lo que se podría decir que es el Día de Todos los Muertos o Halloween o como lo queráis llamar. Yo hoy en día lo llamo el Día del White Paper, igual que muchos en esta sala. Satoshi Nakamoto sacó el white paper de Bitcoin, en el cual mucha gente no sabe que solo son 9 páginas, de las cuales una está casi vacía. O sea, la gente se piensa que son 150 páginas con muchas matemáticas muy... No, ya lo habéis visto, ya está, eso es todo. Puedo tapar esta y lo habríais visto todo. Lo interesante de este white paper es que en muy pocas páginas resume todo lo que es y sería Bitcoin, y que además, a diferencia de otros sistemas, fue creado después de que Satoshi Nakamoto ya hubiese creado Bitcoin. Es decir, él creó Bitcoin, creó todo el software, comprobó que más o menos funcionaba y dijo, vale, voy a crear el paper. No al revés, que normalmente es como, tengo una idea, a ver si funciona. No, hago la idea, sí que funciona, vale, lo vamos a anunciar. Recomiendo mucho a cualquiera de los aquí presentes que si no se lo ha leído, que algún día simplemente se pase. Hay versiones simplificadas, versiones en español, traducciones, ¿no?, versiones dinámicas, es decir, una página web donde has tocado, me aparecen animaciones. Está muy bien muy conseguido y ahí toda la comunidad ha ayudado a que sea más comprensible. Con eso dicho, pasamos al primer bloque, el cual podemos ver aquí el primer easter egg, la primera cosa interesante, y es el hecho de que el primer bloque de Bitcoin no solo es importante por ser el primero, sino porque también tiene un timestamp, es decir, tiene una marca de tiempo que nos asegura 100% que no fue creado antes de ese día. O sea, no puedes saber
cuál será el título de la primera portada del día siguiente. Así que sabemos sí o sí que este bloque fue creado después del 3 de enero. Y lo sacó de un periódico británico donde se ve, ¿no? The Times, Chancellor on the brink of second bailout for banks, lo cual nos da ya digamos, una pista de por dónde van los tiros, teniendo en cuenta que esto es el principios de 2009 y hace poco inició la gran crisis financiera de 2008. Y aquí Satoshi Nakamoto ya nos deja un poquito, unas migajas de pan para seguir. Y aquí os pongo algunos fun facts, por así decirlo, de este primer bloque. El hecho de que los 50 bitcoins que estaban encerrados en este bloque se considera que no se pueden gastar. Es decir, son los únicos 50 bitcoins ingastables. Lo cual significa que realmente la oferta total final de la minería de bitcoin, o sea, de todos los bitcoins que hay, no será 21 millones, será 21 millones menos 50, como mínimo. Después también el hecho de, bueno, el titular hace la marca de tiempo, de que este es el único bloque que está realmente codificado y tipificado y dentro del hardware el único bloque que tu nodo no va a verificar. Es decir, este bloque será por cierto, por existente. El resto de bloques tú con tu nodo los vas a ir verificando uno a uno y asegurándote por ti mismo, con tu nodo, de que son válidos. Más allá de eso, el bloque tardó 6 días en publicarse, por así decirlo, porque se publicó. Bueno, tenemos esta marca de tiempo, lo cual nos asegura que no fue antes del 3, pero Satoshi Nakamoto no publicó el código con este bloque incrustado dentro hasta el 8 de enero. Entonces, hay teorías de que durante esos 5 días, o 6 días, dependiendo de cómo lo cuentes, Satoshi Nakamoto potencialmente hubiese probado más de un bloque. Es decir, hubiese minado unos cuantos bloques con diferentes combinaciones o timestamps y puede que se quedase con este y lo publicase más tarde. Y el otro tema es el hecho de que este bloque no es conocido como el bloque 1, sino como el bloque 0, ¿no? Porque en el mundo informático no se empieza contando por 1, se empieza contando por 0. Entonces, este es el bloque Génesis, donde todo empieza, donde la minería empezó. Más allá de eso, vamos a explorar un segundo el ajuste de dificultad, porque Satoshi Nakamoto no era perfecto. Él, ella, ellos, porque no sabemos realmente quién es, puede ser una entidad etérea, digamos. Ellos, ellos también, hay que ser inclusivix. Cuando crearon el protocolo de minería de Bitcoin, una de las maravillosas invenciones que tuvieron, bueno, sí, puedes decir tuvieron, es la de crear un ajuste de dificultad, para que así los bloques siempre llegasen con 10 minutos de distancia entre sí, de media, por así decirlo. Porque si no, mientras mejorase la tecnología, de repente los bloques llegarían cada 30 segundos y tendríamos ya los 21 millones de bitcoins emitidos, ¿no? Y este ajuste de dificultad, por desgracia, Satoshi Nakamoto hizo un pequeño error, y es que en vez de hacerlo así, que estos son matemáticas complicadas para decir, bueno, vamos a incluir los últimos 2016 bloques, es decir, desde el 0 hasta el 2016, lo que hizo es, a ver si funciona, incluyó solo 2015, es decir, empezó en el 0 y acabó en el 2015. Después de 2016 empezaba de nuevo. O sea, era que tendría que haberlo incluido de una forma como incluyéndolo en ambos, pero al hacerlo excluyéndolo, dio paso a que se creara un bug que se llama el off by one, o sea, como no sabría traducirlo ahora mismo, pero por uno, o falla por uno, lo cual permite que se cree un ataque súper, digamos, loco y que nunca va a pasar, llamado el Time Warp Attack, donde los mineros de Bitcoin pueden jugar con el tiempo de los bloques para hacerle pensar a la red de Bitcoin que el tiempo está funcionando de otra forma y al final pueden hacer que hayan bloques de cada un segundo. Es una locura este ataque, es básicamente imposible que pase nunca, pero es una de esas pequeñas anécdotas que estoy aquí para contaros, porque si no, ¿para qué estaríamos aquí, no? Para saber estas pequeñas tonterías que, bueno, tampoco tienen ningún efecto sobre Bitcoin. Más allá de eso, empezamos con lo que yo considero uno de los, digamos, una de las anécdotas, uno de los, no sé cómo decirlo, sí, anécdotas más interesantes, y es que existe algo llamado el patrón Patoshi. Sí, con P, no con S. Y es porque el que lo descubrió, Sergio Demian Lerner, que, bueno, hoy en día lo podéis encontrar por Argentina creando Rootstock, una Layer 2 de Bitcoin, allá por el 2013 descubrió que gracias a un, digamos, quirk, a una forma de minar Bitcoin, se podía hacer una trazabilidad más o menos imprecisa, vamos a llamarlo imprecisa, de
cuántos bloques minó Satoshi Nakamoto. Todo empezó con una discusión en el Bitcoin Talk Forum, que era el sitio online, ¿no? La plaza central, la plaza del pueblo de ese pueblo llamado Bitcoin por aquel entonces, en el 2013, donde estaban discutiendo, ¿cuántos Bitcoins tendrá Satoshi? No sé, ¿será muchos, será pocos? ¿Quién sabe? Y él dijo, bueno, manos a la obra, ¿no? Cypherpunks write code, ¿no? Los cypherpunks escriben código, vamos a escribir un poco de código a ver qué pasa. Es también aquí donde sale esa mítica historia de Satoshi Nakamoto tiene una fortuna, ¿no? 1 millón de bitcoins, no sé qué. ¿Y si los vende todos, no? Pero claro, ¿de dónde sabemos esto, no? De que tiene 1 millón. Pues lo sabemos de aquí. Y esta fortuna, dependiendo de quién calcule utilizando este método su fortuna, llega a un número entre 600.000 y 1,2 millones de bitcoins, lo cual es una pequeña fortuna, vamos a llamarlo así, ¿no? Todo empieza con el extra nonce, pero no nos vamos a volver muy técnicos aquí, porque si no es una locura, pero pensad que esto es como un contador extra. Es un contador como de los kilómetros de vuestro coche, os va contando cuántos kilómetros lleváis. Pero este se puede hacer un reset. Y cuando minas un bloque de Bitcoin, queda marcado en la blockchain de Bitcoin. Es una cosa más que se marca. Aparte del bloque, la fecha, qué transacciones había y todo eso, y cuál fue el bloque anterior, también queda marcado el extra nonce, esta marca. Y se ve, bueno, esto un poco más técnico, no nos vamos a meter en ello. Se puede encontrar aquí en esta parte del bloque, muy complicado, no vamos a hablar de ello esta vez, pero lo dejo aquí un segundo para los que lo quieran leer más tarde o echar una foto. Pero lo interesante es que cuando haces un plot, es decir, cuando lo pones en un gráfico, lo que encontramos es que hay dos tipos de líneas. Unas líneas que él marcó de azul, que son como más verticales, y otras que son verdes, que son como más horizontales. Y sabiendo el tipo de código que estaba abierto al público por aquel entonces, sabemos que los mineros hubiesen minado con las líneas verdes. No sé si se ven muy bien, se ven un poco mejor por aquí a la derecha. Por ende, sabiendo que el resto del mundo tenía las verdes, la pregunta es, ¿quiénes son estas líneas? Que bueno, que cuando no las dibujas todas son verdes, pero las ves y dices, ostras, visualmente puedo reconocer que aquí hay dos entidades. Entonces la pregunta es, ¿quiénes son estas líneas? Bueno, ¿quién era el único insider? ¿Quién era la única persona que conocía mejor Bitcoin que cualquier otra persona cuando salió? Patoshi, no Satoshi. Lo decidí llamar Patoshi porque, claro, nunca sabremos realmente si fue Satoshi. Pero claramente Patoshi, ¿no? O sea, difícil de confundirse. Que cuando haces un poco más de análisis puedes ver que cuando Patoshi dejaba de minar, o sea, dejaba de aparecer en la blockchain, podemos ver como el ángulo de estas líneas se cambiaba. Esto podéis leerlo por vosotros mismos. Hay un montón de blogs que explican por qué. Aquí no nos vamos a meter, pero esto simplemente nos demuestra que sí, que había un efecto y que no es simplemente que nos lo estemos inventando. Es decir, que cuando desaparecía, cuando esta entidad dejaba de minar, realmente el resto de mineros lo notaban. La red entera lo notaba. Ataca. ¿Qué representa el eje de las Y? El eje de la Y es el nivel del extra nonce. Es una unidad, es la unidad. Sí, el kilometraje, por así decirlo. No es una unidad sin... O sea, simplemente es que cuando miraba Patoshi subía de 5 en 5, por decir algo, y cuando miraban otros subía de 20 en 20. ¿Esto es la MDD? Exacto, más o menos así. Que era mucho más... Sí, agresivo, mucho más vertical que el resto de mineros. Porque lo que podemos saber es que, claro, todos estos son diferentes bloques. Entonces podemos ver, por ejemplo, aquí que hay 3 mineros diferentes minando. Y claro, se van turnando en quién encuentra... Turnando, no se turnan, pero realmente el juego aleatorio de ahora lo encuentro yo, ahora lo encuentro yo, el otro, pues se van turnando, ¿no? Y podemos ver que cada uno... yo he encontrado un bloque en el kilómetro 50, vamos a llamarlo kilómetro. Y después, mientras el otro va también con su moto, con su bici, con su coche, pues él lo encuentra en el 21, vale, está aquí. Y después tú encuentras el siguiente en el 53, ¿no? De este kilometraje del que estamos hablando. Pero de mientras, Satoshi Nakamoto encontraba uno cada 100 metros, por así decirlo, ¿no? Que también nos podemos meter más en ello y podemos analizar la distribución de estos de aquí, ¿no? De estos extra nonce, estos números, y vemos que cuando cogemos los verdes, tiene una distribución completamente aleatoria, es decir, no había ningún juego extra, no había ninguna modificación, pero los de Satoshi Nakamoto tienen esta distribución que claramente se nota manipulada de alguna forma, es decir, aquí ha pasado algo. No nos vamos a meter más, de nuevo, esto se puede leer, hay muy buenos artículos online que explican todo esto. Otra imagen que a mí me gusta enseñar es esta de aquí,
y es el hecho de que durante un año entero Satoshi Nakamoto era básicamente el único que minaba y que tenía una forma muy peculiar de minar, por lo que hemos sido capaces de analizar. Al principio minaba él principalmente, pero a partir de cierto momento él lo que empezaba a hacer era no minar durante 10 minutos para dejarle a otro minero o cualquier otra persona que encontrase un bloque, y después de ese tiempo decía, bueno, nadie encontró el bloque, la red tiene que seguir funcionando porque si no se la dará por muerta, me voy a poner a minar yo. Y que en el momento en el que vio que empezaba a funcionar la red y que otra gente se unía, él rápidamente empezó a reducir su hash rate, o sea, su cómputo, y poco después desapareció. Cuando vio que, ¿no?, como un niño que ya va con la bici, le quitan las dos ruedas y esa última vez, ¿no?, va, sí, yo te cojo, y ves cómo se va, ¿no? Pues hizo lo mismo y desapareció realmente a comprar leche o tabaco y nunca volvió. Esperemos que esté vivo por algún lado, en las Malvinas o tampoco importa dónde esté, o estén. Puede estar aquí. Hostia, Satoshi, ¿dónde estás? Ah, vale, eres tú. ¿Por qué el extra nonce es diferente, el de Satoshi? O sea, ¿él había compilado una versión diferente o...? Sí. Tendríamos que preguntar. Sí, búscale y si lo encuentras... No, pero la forma de hacerlo sería esto, ¿no? Compilar una... Es posible que él tuviese no solo dos ordenadores, que él se hubiese comprado no solo dos ordenadores específicamente de última generación en ese momento, específicamente solo para minar, sino que además él hubiese creado una forma única, más eficiente para sí mismo, para minar. Y él dejó al resto del mundo una simple y él se creó para sí mismo una más específica. Pero esto Jameson Loeb en uno de sus artículos lo explica bastante bien. O sea, él hizo un análisis, de ahí sale esta imagen, por ejemplo, Jameson Loeb. Bueno, yo creo que al final, bueno, compartiré por el grupo de Telegram un documento de 9 páginas con todas las fuentes, ahí lo podréis ver todo. Eso es mucho antes de la GPU, ¿no? Muchísimo antes. O sea, bueno, muchísimo antes. Esto es enero de 2010, las GPUs aparecen, si no me equivoco, en 2011, no, en mayo de 2010, que es cuando tenemos el Bitcoin Pizza Day, pero lo veremos más adelante eso. Y aquí podemos ver por qué he dicho antes que compró dos ordenadores, porque hay un extraño patrón que se le llama la doble hélice, como si fuese un ADN, donde de repente parece que hubiesen como dos a la vez, ¿no? Es un poco difícil de ver, puede que desde lejos, pero cuando lo miras en gran resolución ves que claramente lo que antes era una sola línea de repente se convierten en dos. Y dices, ostras, ¿qué pasó ahí, no? Y bueno, es por eso que con un análisis pues tenemos la creencia de que fueron dos ordenadores lo que tenía Satoshi Nakamoto. Más allá de eso, hace poco se volvió a reanalizar, porque esto es análisis desde el 2013, se hizo todo en 2014, se reabrió el melón en 2017, en 2019 volvió a abrirse y hace poco, en 2024, otra persona puso su granito de arena y empieza a analizar solo los primeros 60.000 bloques, decidió analizar los primeros 100.000, ¿no? Expandir un poco su búsqueda. Y lo que encontró y como resaltó, fue algo muy interesante, y es que durante, creo que eran 24 horas, en el 23 de mayo de 2009, hay un vacío. No, aquí no se ve muy bien, pero es esta zona de aquí a aquí, simplemente no hay bloques. O sea, no hay ningún puntito. Normalmente encontraríamos algunos puntitos azules, que simplemente son otros mineros que han encontrado un bloque, en vez de Satoshi, pero aquí simplemente no hay nada. Lo cual sugiere que algo pasó. No sabemos exactamente qué, porque también, si vemos la fecha, 29 de mayo de 2009, llevaba 5 meses la blockchain de Bitcoin. Apenas nadie estaba mirando, ¿no? Hal Finney y Adam Back, si acaso. No, Adam Back no, solo Hal Finney. Y pues, claro, es muy posible que durante 24 horas no pasase nadie y nadie se enterase. Y por ende, lo único que podemos hacer es especular que potencialmente Satoshi Nakamoto lo que intentó hacer es un ataque de 51% o una reorganización de bloques. Es decir, Satoshi Nakamoto utilizó su propio hashrate para atacar a la propia red. Lo cual tiene sentido. Llevas ya 5 meses con esto que está funcionando, dices, pero ¿realmente va a funcionar? O sea, realmente, ¿no? Los airbags funcionan, bueno, vamos a pegarnos un choque y si sobrevivo, pues va bien, ¿no? Y pues es lo máximo que podemos inferir de estos datos. También podemos ver que por aquí pasó algo parecido, pero era mucho más corto. En plan, creo que fueron como 5 horas, por aquí sí que realmente fueron 24 horas. Y pues nada, eso es, ¿no? Es otro misterio más del mundo de Bitcoin que podemos descubrir a través de la minería de Bitcoin, que no sabemos qué pasó. Algún día, si Satoshi Nakamoto vuelve de Bali, pues nos lo contará, pero antes de eso, a saber.
Y pues con eso acabamos con el Satoshi Pattern. Recomiendo a todo el mundo que lo busque por sí mismo. Hay unos cuantos artículos muy bien explicados, con mucho más detalle, que te explican todo también, qué es el extra nonce, ¿no? De qué va, todo eso. Y realmente encuentro que es uno de esos misterios súper curiosos de los inicios de la minería de Bitcoin. Y ahora nos metemos en el mundo de las GPUs, ahora llegan las GPUs. Es que lo divertido es que por noviembre de 2009 Satoshi Nakamoto está en plan, por favor, señores, tranquilícense, seamos todos caballeros, no nos metamos con las GPUs todavía, ¿no? Y lo dijo públicamente allá por... bueno, yo pongo noviembre, fue diciembre, en el Bitcoin Talk Forum, les pidió a todo el mundo que por favor... Este es un proyecto abierto para todos, seamos civilizados, queremos que funcione, estamos aquí no para hacer dinero, porque entonces no había un precio de Bitcoin, sino para ayudar a la humanidad, a lo cual claramente alguien dijo, me la suda, quiero hacerlo y lo voy a hacer, ¿quién eres tú para pararme? ¿No? Entonces ahí es cuando el 10 de mayo de 2010 aparece un buen hombre y dice, ¡hey! Que he creado un software para hacer que funcionen las GPUs con Bitcoin y la minería. ¿Lo queréis probar? Y lo divertido de las GPUs es que por aquel entonces no es que generasen más hash rate, es decir, no es que hiciesen más hashes por segundo que una CPU, sino que lo hacían por mucha menos electricidad. Eran mucho más eficientes. No, la gente se cree que cuando aparecieron las GPUs pegó un petardazo el hash rate. No, no, realmente lo que pasó es que simplemente se volvió 1000 veces más eficiente, ¿no? Más o menos. Y bueno, si alguno sabe algo, reconocerá ese nombre, Laszlo Hanyecz. Pero los que lo sepan, no quiero que digáis nada porque tengo una pregunta para vosotros. ¿Qué tienen en común las pizzas y las GPUs? A ver, ¿quién lo sabe? Levantad las manos. ¿Quién lo sabe? Vale. Los que no lo sabéis, ahora les voy a decir, pues no sé, ¿qué tienen que ver las pizzas? Y los tacos y los pingüinos, no tengo ni idea, ¿no? En plan, pues lo divertido es que el que creó el software para minar con las GPUs fue también la primera persona en hacer una transacción con Bitcoin por pizzas, ¿no? Las famosas pizzas de 44 quintillones de euros, que cada vez se vuelven más caras, fue la misma persona. Y es que, si os fijáis, eso es el 22 de mayo de 2010, si volvemos atrás, eso es el 10 de mayo. O sea, ella llevaba más o menos, porque él lo probó para sí mismo y después se pasó unos cuantos días minando, pero es que, claro, él era tan eficiente y tenía una buena GPU que era capaz de conseguir, pues no sé, como 1000 bloques al día, teniendo en cuenta, 1000 bloques, 1000 bitcoins al día, teniendo en cuenta que solo se generaban 7000 al día, o sea, se estaba quedando una buena porción de la pizza, por así decirlo. Y no fui capaz de encontrar la fuente, pero me acuerdo de leer en algún lado que fue Satoshi Nakamoto él mismo el que le dijo, por favor, la idea no es que te lo quedes todo tú como un dragón, sino que lo compartas. Haz algo para devolvérselo a la comunidad. Y él dijo, bueno, ya que me sobran los bitcoins, voy a empezar a ofrecer bitcoins por un objeto real. Y a él le gustaban las pizzas, así que dijo, bueno, por pizzas. Y empezó ofreciendo poco a poco, primero 1000, 2000, ¿no? Poco a poco, hasta que llegó a los 10.000 bitcoins por 2 pizzas. Y alguien se lo aceptó. Aquí vemos, todavía podemos, ¿no?, ir atrás en el tiempo y ver, ¿no?, lo que ofrecía, lo que pedía. Y podemos ver que alguien al final le acabó haciendo el trato y le pilló los 10.000 bitcoins y le dio 2 pizzas. Y aquí podemos ver una de las imágenes originales, ¿no?, con una pequeña mano que era de su hijo, yendo por esa pizza, la pizza más cara del mundo. ¿Qué iba a saber él, ¿no?, que se había comido todo Manhattan en cada mordisco, ¿no? Y lo divertido de todo es que no lo hizo una vez, sino que llegó a hacerlo 6 veces más. Pero luego, lo que es aún más divertido es que, claro, por aquel entonces empezaba a crearse un poco el precio de Bitcoin y el precio de Bitcoin pasó de los 6 céntimos o algo así al €1,50. Claro, la primera pizza le costó 10.000, pero para la pizza número 6 ahora solo estaba pagando 100 Bitcoins. O sea, ya en ese momento ya sabía que había pagado una pizza muy cara, lo cual no sabía es lo cara que se devolvería, ¿no? Y lo más divertido aún es que este hombre no hizo historia de Bitcoin una vez, sino que lo hizo 2 veces. Porque fue el primer pago de Bitcoin on-chain, pero también el primer pago de Bitcoin en Lightning. Y aquí se les ve a la familia, 8 años más tarde, si no me equivoco, en el 2018, después de que hiciese la primera transacción con Lightning. Lightning siendo la capa número 1.5 o capa 2 de Bitcoin, ¿no? Si está SEPA para los bancos, que te hace las transacciones a lo largo del tiempo y es muy segura. Después tenéis las tarjetas de crédito, pues lo mismo pasa en Bitcoin, ¿no? Tenéis on-chain y después tenéis Lightning. Y él creó la primera con on-chain y la primera en Lightning. O sea, este hombre que deja de comprar pizzas, porque estas también le salieron caras. Más allá de eso nos venimos a
un momento muy interesante en el mundo de Bitcoin por el hecho de que lo podemos ver también on-chain, igual que el Satoshi Pattern o la primera transacción de Bitcoin, que por cierto también se puede encontrar on-chain, ¿no? la de las pizzas, y es el efecto Slashdot. Y es que este momento, como evento, tuvo tal repercusión que normalmente la gente lo confunde on-chain con las GPUs, con la invención de las GPUs. Porque lo que pasó en el 11 de julio de 2010 es que apareció en las noticias, en una página web de noticias de tecnología, que se había creado la última versión, que se había lanzado la última versión de Bitcoin, la 0.3. Y es que por aquel entonces se volvió súper viral. Recibió unos 500 comentarios en lo que acabaron siendo como 2 días más o menos. Lo cual, teniendo en cuenta que por aquel entonces Bitcoin apenas tenía un precio y apenas nadie lo estaba prestando atención, pues que 500 personas en una página web de tecnología, ¿no? Más así de insiders, pues se enterase de esta nueva tecnología de Bitcoin, pues creó un efecto tremendo. Y tremendo fue porque fue la única vez que la dificultad de Bitcoin llegó el máximo, tocó el máximo. Es decir, ese ajuste de dificultad que vimos hace 5 minutos, que tenía un bug, una de las reglas que tiene es que lo máximo que se puede ajustar, para ajustar el tiempo, ¿no? Para volver a los 10 minutos, es o por 4 o dividido por 3. Es decir, o 300% o un menos 75%. Y hubo tanta gente que se conectó con sus CPUs, ninguna GPU, todavía sí, ya existían las GPUs, pero todavía no estaban tan extendidas. Y toda la gente se unió con su CPU, que se descargó Bitcoin Core y empezó a minar, que la red pegó un por 4 y el siguiente más alto, o sea, el primero más alto y el segundo más alto, el segundo ajuste de dificultad más alto, fue el 93%. O sea, un petardazo que flipas. Aquí podemos ver también la distribución de todos los ajustes de dificultad y podemos ver que el más bajo fue por aquí en 2021, eso fue el ban de la minería de Bitcoin en China, y que el siguiente más alto fue este aquí, que creo que fueron cuando empezaron a aparecer las FPGAs, que ahora tenemos más tarde. Y el tema es que este 300% significa que durante un rato tuvimos bloques que aparecían cada 2,5 minutos. O sea, creo que fueron 2 días y medio, tuvimos un bloque cada 2,5 minutos en la blockchain de Bitcoin. Esa fue la locura. Y pasamos de poco más de 0,2 gigahashes, nos saltamos la barrera del gigahash, ¿no? de las unidades de cómputo, directamente a 1,6. Podemos ver aquí, ¿no? Vemos que hay aquí un ajuste de dificultad y aquí está el otro, pasan 2 semanas. Entonces, los últimos días fueron bastante rápidos. Hubo un ajuste de dificultad que, como estaba todavía, digamos, tenía un montón de tiempo antes, pues ese ajuste de dificultad no fue tan heavy. Podemos ver que simplemente fue un 80% más o algo así. Y después vemos que aquí, en vez de 2 semanas, pasaron 2 días y medio. Y pegó el petardazo a 1,6 gigahashes. Y pues bueno, pues esto es el Slashdot Effect. Dímelo. Son terahashes, No, gigahashes. Estamos todavía en gigahashes, sí. O sea, para los que no sepan, hoy en día te puedes comprar una maquinita que cuesta 100 euros, que tiene 1000 veces la capacidad de cómputo que había por el 2010. 1000 veces, ¿eh? O sea, tú hubieses fulminado, tú solo en tu casa, tú hubieses fulminado toda la red de Bitcoin, ¿no? Y bueno, así es como cruzamos de golpe el gigahash. Y esto, cuando lo ves en la blockchain, la gente suele pensar que fueron las GPUs. Que es cuando se crearon las GPUs. Pero realmente no. Fue que miles de locos por la tecnología cientos de locos por la tecnología dijeron, hostia, qué guay, vamos a descargarnos el software y empezar a minar. Así que cuando lo veáis, ya sabéis de lo que estamos hablando. No son las GPUs, es esto de aquí. Dímelo. ¿Por qué hay un máximo y un mínimo de cambio de dificultad? No estoy seguro, pero creo que era para limitar, en caso de que hubiese algún juego, por así decirlo, por ejemplo, el Time Warp Attack, que hemos visto al principio de todo, que como mínimo hubiese algún tipo de como hard stop, para que tuviesen que dar 2 o 3 pasos, ¿no? En caso de que alguien jugase mucho con la red, que no pudiesen ir de 0 a 1 millón. Sí, que haya peso entre la época anterior y la anterior. Exacto, o sea, que vaya paso a paso, por así decirlo, como una forma de limitar la velocidad, imagino. Lo cual, bueno, al final del día no hace daño y si realmente hace falta... Porque si de golpe viene aún más que los de Slashdot, quizás 300 no es suficiente. Pero entonces tienes otro. Si un incremento de 300... Tienes
2016 bloques, sí. Una dificultad muy, que es demasiado fácil y... Bueno, pero entonces lo que pasa es que durante 2 semanas tienes que esperarte, bueno, ni siquiera serían 2 semanas, porque como estás minando tan rápido, llegaría antes. No pasa nada. No vas a pasar de 2 días a 14 días, vas a pasar de 2 días a 4, a 6, a 8 y luego... No, si multiplicas por 4, si pasas de 2 días, pasarías a 8. Sí. O sea, en 2 ajustes de dificultad ya lo tendrías manejado. No sé, en verdad no... Igual que, ¿por qué puso el límite a 1 megabyte por bloque? Tampoco se lo explicó a nadie, ¿no? Hay cosas que Satoshi Nakamoto simplemente dijo, por mis santos cojones, y sí que se quedó, más o menos. Y hay que preguntarle si está en Bali, no sé. Habrá que ir a visitarle. Y continuando con esto, hay más, digamos, marcas y más coincidencias con el efecto de Patoshi por el hecho de que, no sabemos si es que era evidente o algo, pero al parecer, bueno, al parecer no, podemos primero de todo ver el efecto de encontrar tantos bloques en el extra nonce, ¿no? En esas líneas verdes y azules que vimos antes. Vemos aquí este triángulo súper comprimido porque hemos puesto lo que antes era 2 semanas en 2 días y medio y podemos ver cuándo hay el ajuste de dificultad y después el cómo tarda unos 5 días más y el siguiente y el cómo vuelve a la normalidad, ¿no? Pero lo divertido es que Satoshi Nakamoto dejó de minar, si no me equivoco, 1 día o 2 días antes. O sea, su hash rate desapareció completamente de la red. A ver, ¿cuándo fue? Ah, no, 1 o 2 días, no. Sí, como 2 o 3 días antes. Fue algo como muy extraño, en plan, vaya coincidencia, no sabemos por qué, pero por aquel entonces ya la red ya iba tirando por sí misma sin ayuda de Satoshi Nakamoto y desapareció poco antes de que hubiese este efecto. Y bueno, aquí podemos ver, nos marca un poco más cómo se ve esta sombra en la blockchain. Vamos a continuar porque hubo un Satoshi de la minería, por así decirlo. Una entidad que nadie sabe quién es, que hizo todo un esbarju, ¿no? Creó hizo un montón de ruido por allá en el 2010-2012 y que se le conocía como ArtForge y era conocido por el rey de las GPUs. Y es que este hombre iba, al parecer, como 1 año por delante de cualquier otra persona. Y es que esta persona misteriosa afirma haber creado su propia versión del software para minar con GPUs antes que Laszlo Daniel, nuestro hombre de las pizzas, pero que no solo lo hizo antes, sino que además lo hizo mejor y no lo puso en público. Es decir, en vez de ir con el ethos de la minería, bueno, del mundo de Bitcoin, todo es open source, todo es free open source software, licencias GPL, MIT. No, este se lo quedó para sí mismo y yo me lo quedo para mí. Que en verdad, si lo pensamos, es un buen indicador de a dónde se dirigirá la industria de la minería de Bitcoin, de todo closed source y todo para adentro, por así decirlo. Y este hombre no solo fue el primero en crear las GPUs, sino que además fue, según él mismo, pues claro, el tema es que solo podemos confiar en su palabra. Don't verify, trust, ¿no? Porque nunca publicó realmente ninguna prueba verídica de que él fue la primera persona en crear la red, o sea, la primera granja de minería con GPUs, es decir, no solo tener un ordenador en casa y a ver qué pasa, sino realmente comprarse GPUs para minar Bitcoin y que al parecer en un momento llegó a tener hasta un 30% de la red. O sea, él solo tenía un 30% de la red gracias a su pequeña granja. Y más allá de eso, aquí en los chat logs, también 2 años antes de que existiese las ASICs, él ya estaba diciendo que estaba creando sus propias ASICs, ASICs siendo los chips especializados en la minería de Bitcoin. O sea, y que se había gastado que sí 200.000 euros en conseguir 1.000 chips, aquí lo pone. 200.000 euros por conseguir 1.000 chips. La cosa es, claro, nos vamos a creer eso. Yo he hablado con veteranos de la industria que dicen que no solo esta persona existió y realmente lo intentó, sino que además sigue estando por la industria. Yo no sé quién es, pero contrastando información e historias es como, ostras, creo que tú conoces, es el de esto. Y es divertido porque además este hombre desapareció en el 2012. Un día simplemente hizo ¡puf! Y se esfumó, como Satoshi Nakamoto mismo, dijo, ya no me apetece, bye bye, me voy para casa. Y bueno, aquí lo vemos, ¿no? Supuestamente también creó la primera granja de FPGAs y también las primeras ASICs. Y fui capaz de encontrar una foto de la primera granja de minería de Bitcoin, la cual podemos ver aquí. Es esta maravilla. Un poco cruda, pero ya empezaba a tener estas
digamos, ¿cómo decirlo?, ¿no?, ranuras, con una placa para aislar el viento, ¿no? Muy interesante, ¿no? Y apuntaba maneras, por así decirlo, y lo llamaba su Art Farm, ¿no? De Art Forge, Art Farm, de granja, ya se llamaba granjas de minería por aquel entonces. Y pues este es como el Satoshi de la minería, en mi opinión. Es una persona que apareció, hizo un par de locuras, pegó un par de petardazos, nunca tuvo que demostrar quién era, enseñar la cara, simplemente hacía lo que le salía de los mismísimos y desapareció. Porque sí, porque él lo vale. A ver qué más tengo por aquí. Ah, sí, y además, se me olvidaba, fue el creador del algoritmo de minería Scrypt, que es el que se utiliza para Litecoin. Él no fue el que creó Litecoin ni Dogecoin, pero simplemente lo creó y dijo, bueno, aquí lo tenéis. Y después los de Litecoin lo cogieron y lo empezaron a utilizar, igual que los de Dogecoin. O sea que este hombre realmente hizo de todo y desapareció. Más allá de eso, pasamos a una de las cosas más divertidas del mundo. Algunos ya se la conocerán. Y es que es mentira lo de los 21 millones de bitcoins. O como mínimo, lo era. Pero además, fue mentira 2 veces. La segunda es un poco más divertida, un poco más jajas, podemos llamarlo. Esta fue bastante severa porque de repente, el 15 de agosto de 2010, alguien creó la friolera de 186 mil millones de bitcoins en una sola transacción. O sea, en una sola transacción, él creó 186 billions, ¿no?, en inglés, de bitcoins. 21 millones, Venezuela, vaya chiste, ¿no? En una sola transacción, no en un solo día, ¿no? Directamente. Lo bueno, digamos, es que por aquel entonces Satoshi Nakamoto todavía era el soberano de Bitcoin, todavía lo que él dijese iba a misa, y la comunidad era bastante pequeña como para entender que Bitcoin no existía para esto, no fue creado para esto claramente rompía las reglas, era un bug, qué suerte que se descubrió por aquel entonces y no en el 2015, ¿no? Y que, bueno, que esto se iba a arreglar rápidamente, que había que unirse todos, parar la red, ir para atrás y volver para adelante con todo arreglado. Y fue bastante rápido, porque en menos de 4 horas Satoshi Nakamoto apareció en el Bitcoin Talk Forum y dijo, chicos, ya lo tenemos, descargaos este software, lo hemos arreglado y continuamos como Santas Pascuas, ¿no? Como si no hubiese pasado nada. Y realmente hoy en día, si intentas ir a este bloque de 74.691, no encontraréis nada, porque realmente fue borrado de la historia. Este bloque nunca existió. Bueno, existe, pero sin el bug, por así decirlo. Hicimos un fork. Realmente este fue como, digamos, el primer fork. No se lo contéis a los de Ethereum, porque entonces dirán, ¡ah! ¡El Dao Hack! ¡Ah! ¡Os pillamos! Pero claramente esto es muy diferente, no fue por un error de nosotros crear algo para pagarnos a nosotros mismos, sino realmente de que estábamos probando cosas. Bueno, ninguno de nosotros aquí estábamos, pero estaban probando cosas y, bueno, como en cualquier prototipo, algo fallará y pues simplemente lo arreglas y sigues tirando para adelante. Y esto se puede considerar el primer hard fork de la minería, del mundo de Bitcoin, de la blockchain de Bitcoin. Pero bueno, aquí lo tenemos, ya está catalogado, ya ha pasado, no volverá a pasar, no os preocupéis. Hay mucha gente que lo intenta cada día, ha sido arreglado. Y con eso pasamos de vuelta a algo más de minería, porque vamos a empezar a minar en la piscina. Los que sepáis inglés, jaja. Es un poco más, tiene un poco más de sentido, y es que por allá, por el 27 de noviembre, las GPUs ya son 8 meses desde que existen las GPUs. Las GPUs están empezando a reemplazar de forma seria las TPUs, y empezamos a encontrar un problema, es el hecho de que lo que antes era, encuentro un bloque al día, uno de 144 bloques, o encuentro un bloque cada 7 días, 8 días, se empezaba a convertir en, si tengo suerte, encontraré un bloque este año, ¿no? Yo solito minando en casa, ya cada vez se me vuelve más difícil conseguir bitcoins. Teniendo en cuenta que además, por entonces, ir a un exchange y comprarlo era casi imposible, era una de las pocas formas de conseguirlo. Entonces lo que se crearon es básicamente sindicatos, por así decirlo, una forma de traducir pools de minería, donde la gente reunía su hash rate, su cómputo, y se distribuían las recompensas. Y en vez de conseguir un bloque cada año, conseguíais encontrar entre todos uno cada semana y tú conseguías una parte proporcional. Y el creador de esto fue Slash, que el muy, digamos, humilde decidió llamar a la primera pool con su propio nickname, Slash Pool, que hoy en día es conocida por Brains Pool, una de las más famosas y de las más antiguas. Y es que esta pool, teniendo en cuenta que fue de las primeras, ha sido también la que más bitcoins ha minado, y ha minado la friolera de 1,4 millones de bitcoins. O
sea, una barbaridad, más o menos una veintena parte de todos los bitcoins que hay, ¿no? No, ¿una décima parte? No, una veintena parte, más o menos. Sí, esta fue creada en Chequia y dentro de poco también habrá la conferencia de BTC Prague, donde podréis conocer a los de Brainspool, a no ser que se vengan a Barcelona antes. Puede que sí, puede que se vengan a Barcelona a la conferencia del BTC. Y pues así es como se crearon las pools de minería, que por cierto, pequeño plug, yo trabajo en una de ellas, en Demand, que somos los primeros en utilizar Stratum V2, porque creo que esto es algo que no pongo en la presentación. El mismo que creó la primera pool fue también el que creó Stratum V1, porque no solo funcionaba mal el encontrar bloques por ti mismo, es decir, que lo harías una vez cada año si había suerte, sino que además la forma de comunicarte para ir minando entre el nodo y el minero era cada vez peor. Y encima, si entre medio pones las pools, pues bueno, se lía bastante. Y pues creó también este protocolo que ahora estamos mejorando, o cambiando, digamos. Más allá de eso, una locura de por aquel entonces, una de estas pequeñas anécdotas, y es el hecho de que por aquel entonces podías minar desde tu explorador. Es decir, tú podías entrar en tu iPhone 4, creo que sería por 2011, y podías ir a una página web y minar bitcoins con tu móvil, o sea, con una CPU de tu móvil, ¿no? Había dos formas principalmente de hacerlo. La primera de ellas era, si no me equivoco, esta de aquí, donde tú simplemente entrabas y clicabas minar y con un de estos de, no sé si era Java o JavaScript o un JavaScript, utilizaba tu propio móvil para minar. No mucha gente lo hacía porque tu móvil se calentaba como una mala cosa. Y después la segunda versión era esta, donde en vez de utilizar anuncios para monetizar tu página web, recordemos, 2011, no era tan avanzado el Internet tampoco, ¿no? La gente lo que hacía era como pedir prestado tu cómputo y cuando entrabas en su página web, de fondo, tu móvil empezaba a minar. Pero claro, eso hacía que tu móvil empezase a laguear, se calentase mucho y claro, arruinaba bastante la experiencia de la página web, ¿no? Así que ninguna de estas realmente acabó petándolo, pero algo, un derivado de todo este intento de minar sin tener que hacer nada, sin tener que comprar nada, es que nos dio las maravillosas estafas que son conocidas como el cloud mining o ¿cómo se llama? Sí, el cloud mining creo que es el único. Cryptojacking, exacto. O bueno, también las que hoy en día se sigue haciendo con Monero, las botnets que se infiltran y empiezan a mirar con todo esto. Bueno, vienen todas de estas. Pero bueno, era una de las pequeñas cositas que podías hacer por aquel entonces. Aquí está, lo de cloud mining. Mirar en la nube. Por cierto, si alguien os intenta vender cloud mining, 9 de cada 10 veces suele ser scam y la 10ª vez no haréis dinero. O sea, no es scam, pero no haréis dinero, así que no lo hagáis. Os ahorráis un disgusto. Y aquí os pongo un pequeño gráfico para que veáis cómo pasamos del gigahash al terahash. Si no me equivoco, bueno, creo que tengo desde el principio, exacto. Y aquí podemos ver el efecto de Slashdot, o sea, lo que vimos antes de toda la gente uniéndose, que la gente suele atribuir esto a las GPUs, porque las GPUs aparecieron por aquí, ¿no? Por mayo, pero no se acabaron extendiendo hasta por esta zona de aquí, ¿no? Que es cuando vemos cuando empieza a subir, cuando todo el mundo empieza a utilizarlo, y pues ahora sabemos a qué se atribuye este incremento tan tremendo del hash rate. Más allá, después de las GPUs, vienen las FPGAs, Field Programmable Gate Arrays, una cosa que existe entre la GPU y la ASIC, por así decirlo. Es como una ASIC programable y reprogramable, ¿no? Un chip que te da más libertad que una GPU que ya está hecha y que una ASIC que también, ¿no? No hay mucho que contar aquí. La gente le da más brillo y más importancia del que realmente tienen. Y es que realmente su existencia fue muy corta. Mientras que las CPUs tuvieron 1 año y medio, las GPUs 1 año y poco, y las ASICs, bueno, las tenemos desde 2013, las FPGAs convivieron la mayoría del tiempo con las GPUs y para cuando mataron a las GPUs, las ASICs estaban llegando y se estaban comiendo su pastel. Pero bueno, el primer open source FPGA fue alrededor de mayo de 2011. Recordemos que 1 año antes, Artforge, nuestro querido Satoshi minero, ya lo había creado, pero claro, él muy amable no lo había compartido con nadie, así que tuvo que venir otra persona y compartió con todo el mundo. Y así es como se ven. Quería dejar una imagen para que veáis cómo funcionaba. También tenemos aquí un ejemplo de cómo era una farm de FPGAs, simplemente una pequeña montañita de lo que hoy en día llamaríamos bitaccess, básicamente, ¿no? Las farms de bitaccess se ven así hoy en día. Y pues nada, aquí otra imagen, poco más que contar.
Uno de los primeros, como ya hemos dicho, en crear la primera FPGA, farm de FPGA, fue ArtForge, pero no encontré ninguna imagen de su rig. Y avanzando, llegamos ya al primer halving. Estamos ahí, han pasado 1000 cosas, 1001 cosas, y por fin llegamos al primer halving, y el más intenso, el más estremecedor, porque claro, nunca ha pasado antes. ¿Funcionará? ¿No funcionará? ¿Habrá otro bug? En vez de dividirlo por 2, lo multiplicará por 2, ¿no? ¿Qué va a pasar? Pero bueno, no os preocupéis, el código funcionó perfectamente, y lo que antes eran 50 bitcoins por bloque y 7.200 bitcoins al día se convirtieron en 25 y en 3.600. Hoy en día, para referencia, nos encontramos en 3,125 y 450. O sea, llevamos 4 halvings. Hemos dividido por 2 4 veces. Y si sigues haciendo esa fórmula, algún día llegaremos a 0 y ahí es cuando conseguimos, hacemos la integral de la curva, los 21 millones de bitcoins. O sea, no nos hemos inventado los 21 millones de bitcoins, vienen de la minería de bitcoin. Al final del 2012, justo antes de que aparecieran las primeras ASICs, las cuales vamos a hablar justo ahora. Porque en 20 de enero de 2013 aparecieron las primeras ASICs, las cuales hoy en día ya apenas quedan, porque muchos de esos intentos acabaron en desastres y muchas de las empresas que prometían y prometían y prometían y te aseguraban que te iban a enviar uno, se quedaban con tu dinero y o desaparecían de la faz de la Tierra o lo intentaban y fallaban. Y hubo muy pocas que consiguieron sobrevivir. Esta es una de las primeras ASICs, está aquí. Nada que remarcar, excepto que estos, si no me equivoco, los de Canaan, crearon el Avalon 1 y hoy en día es uno de los pocos que siguen en el mercado, aunque han perdido mucha, digamos, market share, mucho porcentaje del mercado de las ASICs. Y más allá de eso, estos son otros nombres de algunas empresas que o fallaron o lo consiguieron. Muy famosamente Bitmain. Bitmain es hoy en día la que vende el 80% de todas las ASICs cada año, es decir, el 80% de todo el nuevo hash rate, todo el nuevo cómputo que entra en el mercado, viene de la mano de esta empresa. Y se podría hacer toda una presentación solo sobre ellos, y no una buena. No es que hayan sido realmente amigos de la minería de Bitcoin y de Bitcoin. ¿Tenéis una pregunta? Perfecta. Y bueno, aquí lo que os contaba antes de que muchos de estos entraron en bancarrota y no llegaron a nada. Y aquí dos imágenes muy divertidas, y es que al principio esto era lo que se consideraba una pequeña farm, todo de USBs conectados con una pequeña una fan, ¿no? Y después aquí también lo que hoy en día más bien llamaríamos un nodo, porque por aquel entonces se pensaba realmente que lo que Satoshi dijo de una CPU o un voto acabaría pasando y que cada uno de nosotros tendría una de estas pequeñas cajitas en su casa, en una esquina, y ya está. Hoy en día está volviendo a pasar, pongámoslo así, está volviendo a renacer, pero entre medio tuvimos un lapso donde lo único que habían era grandes mineros, por así decirlo, y grandes infraestructuras, más basados en este diseño que en este de aquí. Y con esto nos venimos a la segunda vez donde Bitcoin dejó de tener 21 millones. Pero esta vez no fue tan severa y para cuando hubiese pasado estaríamos todos muertos, porque el 1 de abril de 2014 se publicó el BIP 42. Es que este BIP parece una broma, y es que parece un chiste, porque el developer, el Bitcoin Core developer que lo creó era Peter Woolley. Fue descubierto por D2B, pero el que lo solucionó fue Peter Woolley, y la forma en que lo escribió era bastante humorística. Y ponía este gráfico en el que decía, bueno, es posible que cada 280 años, cuando se acaben los 64 halvings, dependiendo de cómo el software de Bitcoin interprete ese 65 halving, empecemos de cero. Es decir, habremos creado 21 millones de Bitcoins y para cuando estén los hijos de nuestros hijos, de nuestros hijos, de nuestros hijos, de nuestros hijos, volveremos a empezar. Entonces, claro, el hecho de que esto parece muy cómico y el hecho de que significa que básicamente hay Bitcoins infinitos y de que él lo publicó en el 1 de abril y de que lo hizo con un humor bastante divertido, ¿no? Bastante de jajas, ¿no? La gente realmente no sabía si era cierto o no. Pero sí, esto es algo que hubiese potencialmente pasado. Es decir, podéis tirar una moneda y depende de cómo caiga, hubiera pasado este evento. O sea, depende de cómo hubiesen entendido cada una de nuestras máquinas el código de C++ o C#, puede que hubiésemos tenido 21 millones de Bitcoins más dentro de 280 años. Pero ahora ya no. Se corrigió, se publicó,
Y es una de esas anécdotas de decir, madre mía, qué suerte que es open source software, que todos podemos poner nuestros ojos ahí, porque también lo divertido es que este Ditobi nunca había comentado nada antes. Este tío apareció de la nada, creo que había hecho un comentario antes en una repo cualquiera de Bitcoin, algo muy aleatorio, y de repente llegó y dijo, por cierto, chicos, esto de aquí, ¿alguien lo ha mirado? ¿Puede ser que esté mal? Y todos, ¿qué va? ¿Qué va? Y cuando se miraron, le dijeron, jaja, jaja, vamos a hacer una bromita, ¿no? Pero no os preocupéis, ahora solo hay 21 millones de bitcoins y no van a haber más nunca jamás. Pero claro, eso también significa que este se podría considerar el segundo hard fork de Bitcoin. Porque dentro de 280 años, si hay algún Popescu fan que sigue utilizando los nodos más principales, o sea, los de principio, puede que su nodo sí que intente, ¿no?, buscar o permita que hayan bloques con 50 bitcoins de nuevo. Pero bueno, eso ya es para otro día, porque ahora saltamos de nuevo más a la minería, nos centramos más en la minería y sobre todo a las pools de minería, porque casi hubo un ataque de 51%. O sea, lo siento, sé que estamos pasando de casi muere a casi muere a casi muere, pero es que así eran los primeros años de Bitcoin, ¿no? Por aquel entonces, 2014, Bitcoin apenas estaba en los 1.000 euros, ¿no? Lo cual ya parecía una locura, teniendo en cuenta que parecía que Bitcoin fuese a morir cada mes, ¿no? Le daba un ataque de corazón cada mes. Y es que en este caso realmente parecía que el ataque más famoso, el que todo el mundo te dice, el que tu cuñado te va a contar durante cada vacación de Navidad, ¿no?, en la mesa de Navidad, ¿y si hay un 51% de un ataque de 51%? Pues casi lo hubo en el 2014, y es que esta pool de minería estaba dando un servicio tan bueno a todos los mineros que realmente todos se unían a la pool. Y el resto de pools, el resto de sindicatos, vamos a llamarlos en español, no recibían a ningún minero nuevo. Y lo que eso acabó llevando es al hecho de que tuviésemos un gráfico como este, donde esta pool tuvo casi el 50%, bueno, o estuvo ahí, o lo pasó, o no se está muy seguro, depende a quién le preguntes, unos dicen que murieron antes, pero estaban llegando a una velocidad, ¿no?, tremenda, el 51%, y todo el mundo tenía miedo de qué pasará, qué pasará. Pero por suerte, por entonces, de nuevo, todo el mundo estaba más, digamos, amigable con Bitcoin, sabía que todavía era un experimento, tenían ganas de que funcionase bien, y los primeros fueron los de ghash.io, que empezaron de forma proactiva a pedirles a sus propios mineros que se fueran de la red, o sea, de su pool, y que se fueran a otras pools de minería. Y suerte que lo hicieron, porque, o si no, realmente hubiesen pasado el 51%, y el problema es que les costó la vida, porque 2 años más tarde acabaron muriendo, ¿no? Otro sacrificio por los dioses de Bitcoin, pero yo creo que es uno que vale la pena. Y bueno, justo empresas como la mía o Ocean, es decir, Demand o Ocean, estamos intentando que esto nunca vuelva a pasar, y en el caso de que vuelva a pasar, no importe, deje de importar, porque los que controlan los bloques de Bitcoin no son las pools. Esto es otra madriguera de Bitcoin, que es de cómo funciona la creación de bloques y quién lo controla, que esos son los mineros de verdad, pero no nos vamos a meter ahí, porque poco a poco ya estamos llegando al final, y es que esto ya está, esta es la última slide, pero os voy a tener unas menciones honorables, algunas cosas que os invito a que sigáis explorando por vosotros mismos, aparte del patrón Patoshi, el cual creo que es de las cosas más interesantes que podéis encontrar. También existen estas siguientes: Block Size Wars, súper recomendada para cualquier persona entrando en el mundo de Bitcoin, para aprender por qué no son los mineros los que mandan, sino somos los que estamos aquí sentados en estas sillas, los que mandamos, tengas o no hash rate, porque el hash rate no manda. Los hashers, los que tenemos el cómputo, somos los esclavos, si acaso, de la red. Los subcontratados, ¿no?, los autónomos, no los que mandan. Después, ASIC Boost, parte de la historia de Block Size Wars, y explica el por qué antes dije que Bitmain, esa empresa de ASICs, no es exactamente nuestra amiga, lo cual es interesante porque vende el 80% de las máquinas de minería. Más allá de eso, este gráfico de aquí, el cual me parece uno de los más interesantes que hay en el mundo de la minería de Bitcoin, es que explica el por qué el hash rate de Bitcoin a partir de 2017 dejó de ser exponencial, porque siempre estaba en un hockey stick, ¿no?, un palo de hockey, y ya pasó a ser lineal. Desde ese entonces realmente el hash rate lo puedes poner en lineal y realmente puedes verlo todo en uno. Antes del 2017, si cogías un año y medio, un time frame de un año y medio, siempre veías una línea plana y los últimos 5 meses, ¡pam!, explotaba, lo cual no te daba nada de resolución aquí,
y te daba un montón de explosión por aquí, lo cual indicaba un crecimiento exponencial. Pero este gráfico explica el por qué dejó de pasar en 2017. Os voy a hacer un pequeño spoiler. Lo que pasó es que antes de eso, antes de 2017, teníamos que los nodos, el cutting edge, ¿no? El state of the art, lo máximo de tecnología en creación de chips, los nanómetros más pequeños, tardaban normalmente entre 12 meses y 18 meses en aparecer en el mercado. Y para cuando estábamos nosotros por aquí en el 2013, que empezaban las ASICs, claro, ya teníamos un montón de nodos, un montón de tecnologías que podíamos ir tirando a paso de gigante. Que ya hemos hecho lo del 2001, 155, creo que aquí pone 110 nanómetros. Y el momento en el que acabas, ¡pam!, ya pasas al siguiente. Y cuando acabas ese, ¡pam!, ya pasas al siguiente. Pero en el 2017-16 ya llegamos al máximo, es decir, ya empezamos a darnos contra la pared de la innovación, ya no podíamos avanzar más. Lo cual hizo que en vez de crecer el hash rate a través de innovación tecnológica, tuviese que ser simplemente por vender más. Ahora, si queremos que el hash rate se multiplique por 2, en vez de encontrar el siguiente nodo, saltar de aquí a aquí en 5 meses, lo cual al resto del mundo tardó 1 año y medio, ahora realmente tenemos que esperar y lo único que vamos a hacer es enviar más, ¿no? O sea, vender más y que la gente lo conecte. La minería rompió la ley de Moore ahí. No, se encontró con la ley de Moore. Pero la rompió porque al principio estaba con la ley de Moore cada 18 meses. No, al revés. Al principio se benefició de que el mundo ya llevaba, ¿no?, que pasito a pasito, como hormiguitas, avanzando, y claro, cuando ya está pavimentado podéis ir a 120 km por hora, ¿no? Pero cuando llegas a que tienes que sacar el machete y empezar a talar y eres tú el que tiene que pavimentar, vas mucho más lento, ¿no? Exacto, entonces se encontró con la ley de Moore y dijo, bueno, ya no podemos crecer. Pero se puede hablar mucho más de eso, pero no lo vamos a hacer aquí. El China Bitcoin Mining Ban, lo mencioné antes, y es que en el 2021 China volvió a prohibir algo de Bitcoin, pero esta vez se lo tomaron un poco más en serio e hizo que el hash rate de Bitcoin se dividiese por 2. Es decir, la mitad del hash rate, la mitad de la infraestructura desapareció. De un día, bueno, realmente no fue de un día para el otro, fueron 2 o 3 meses. La mitad de la infraestructura de Bitcoin desapareció, se fue offline. Y lo máximo que pasó fue nada. Intenta hacer lo mismo en España, donde pasa una nube por encima de unas placas fotovoltaicas y se apaga todo el país, y Portugal, ¿no? O sea, imagínate, eso recuerda lo potente que es Bitcoin, ¿no? Más de eso tenemos el Aftermarket Firmware para las ASICs, otra madriguera del mundo de la minería de Bitcoin, y para acabar, las empresas públicas. Empresas en las cuales tú puedes invertir y lo que está pasando ahí, todo el capital que se está metiendo y lo que está pasando ahí. Pero no me voy a meter más, porque con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8. Muchas gracias. Aquí tenéis links para la empresa en la que trabajo. Se me olvidó poner el código QR y el link para las fuentes, porque tengo 9 páginas con fuentes. Si estáis en el grupo de Telegram, lo pasaré más tarde con un link y podéis allá, Don't Trust Verify, podéis verificar todo lo que he dicho aquí y verificar más cosas, porque allá pongo más cosas que no han aparecido en esta presentación. Y pues muchas gracias, ya estoy con eso. Hacemos el... ¿Listo? Perfecto.